Entonces, la inervación, si nos piden inervación de la pirámide nasal, desde el quinto 1 y el quinto 2. El quinto 1 que parte de la pirámide nasal, la punta nasal, el dorso nasal y parte de la pared lateral. ¿A través de qué nervio? Del nervio infratroclear y el nervio nasal externo. También inerva el quinto 2 a través del nervio improorbitario. El nervio improorbitario va a inervar el párpado inferior, la pared lateral, parte de la pared lateral y el ala nasal. Cuando hay fracturas del maxilar y la fractura destruye el nervio improorbitario, el paciente no va a decir, doctor, no percibo mi labio, lo toco a mi labio superior de ese lado y no lo siento. Ya ha pasado la fractura, el hueso fracturado ha roto, ha destruido al nervio improorbitario, o lo está comprimiendo, a veces lo comprime. Una vez que se coloca los huesos en su lugar, esto se puede recuperar, ¿no? Pero si es seccionado, ya no recupera la sensibilidad ni del ala, ni del labio superior, ni de parte de la pared lateral, ¿no? Ni del párpado inferior. Entonces, la inervación de la pirámide nasal está dada por el nervio infratroclear, el nervio nasal externo como ramo del quinto 1 y el nervio improorbitario, que es ala y parte de la pared lateral. El cirujano plástico opera nadie, hace rinoplastia, pero con anestesia local, el paciente no lo duerme. Y el que hace infiltra, ¿no? Agarra una jeringa con silocaína, que es un anestésico local, infiltra al nervio infratroclear. Infiltrar no significa que tiene que ir al nervio y al nervio tiene que punzarlo, ¿no? Tiene que depositar alrededor del nervio. Si ustedes con la aguja lastiman, el dolor es intenso. Si la punta de la aguja llega al nervio, el dolor es intenso. Entonces el anestésico se coloca alrededor. Luego habrá que infiltrar la zona donde se ubica el nervio nasal externo y el nervio infraorbitario. De esta forma también infiltra la mucosa por dentro, ¿no? Entonces una vez habiendo acabado la infiltración, el paciente no va a sentir nada, solo va a sentir que lo toca. Y al paciente hay que decir, usted no va a tener dolor, usted va a percibir que lo estamos tocando, pero no hay dolor. Y si hay dolor nos avisa, ¿no? Entonces tranquilamente trabaja, el paciente está despierto, ¿no? Se puede controlar el sangrado y en 1 hora y media termina la rinoplastia. ¿Qué elementos forman el esqueleto nasal? El esqueleto nasal está formado por elementos cartilaginosos, elementos óseos y tejido fibroadiposo en la glándula nasal. ¿Qué huesos van a participar en la formación de la pirámide nasal? Los huesos propios de la nariz o huesos nasales. Este hueso son huesos delgados que están en la raíz de la nariz. Y en la parte inferior y lateral es el maxilar. El maxilar tiene una apófisis alveolar, tiene una apófisis ascendente o apófisis o proceso frontal del maxilar, que se une al hueso frontal. Esa es la parte ósea, ¿no? Y la unión de los dos maxilares aquí forma una punta, una espina, se llama espina nasal anterior. Sobre esta espina descansa el tabique nasal. La presencia de esta espina es importante porque está soportando el peso del tabique nasal. Ahí descansa el peso del tabique nasal, la espina nasal anterior. Y le pertenece al maxilar. Como estructura cartilaginosa, tenemos aquí al cartílago, a los cartílagos laterales, que es un cartílago lateral. Luego tenemos los cartílagos alares, ¿no? Que forma parte parcialmente del ala nasal, que tiene se llama una cruz lateral y una cruz medial, ¿no? Es como una letra C. Entonces, y algunos cartílagos sesamoideos, ¿no? Como estos cartílagos o cartílagos accesorios, que no tienen nombre propio. Entonces, en resumen, la pirámide nasal está formada por una porción ósea, una porción cartilaginosa y un tejido fibroadiposo en el ala nasal. Entonces, el cirujano plástico va a trabajar, ¿no? en los elementos cartilaginosos o en los elementos óseos, dependiendo
de la estructura de la pirámide nasal del paciente. Entonces aquí tenemos la base de la pirámide nasal. La base está formada, aquí está la espina nasal. Sobre la espina nasal está descansando el cartílago del septum, se llama cartílago septal. Lateralmente al cartílago septal tenemos el cartílago del ala de la nariz, tiene una cruz medial, se llama cruz medial, una cruz lateral, y en la confluencia de esta cruz tenemos el domo, a veces le llaman domo, a veces el domo está muy separado y es evidente a través de la piel. Entonces el cirujano plástico pone unos puntos aquí, junta los domos y desaparecen las prominencias bilaterales, ¿no? En el dorso aquí está el cartílago lateral, cartílago lateral. Entonces el cirujano va a depender de trabajar en el septum, en el cartílago septal, o trabaja en el ala nasal. Hay pacientes que tienen alas nasales muy anchas, lo reduce el cirujano, trabaja en el domo, puede trabajar en el dorso nasal o en la raíz donde están los huesos. Va a depender, ¿no?, qué es lo que el paciente desea, qué nariz le conviene tener, de acuerdo a su rostro, ¿no es cierto? Entonces puede trabajar en cualquiera de los cartílagos. Ahora, esa es la pirámide nasal vista por fuera. Aquí vamos a ver ahora el tabique nasal. Este tabique nasal separa las fosas nasales del lado derecho y fosa nasal del lado izquierdo. ¿Quiénes forman el tabique nasal? El tabique nasal va a estar formado por el vomer, que es el vomer, donde se encuentra en la parte posterior y inferior, hacia arriba se encuentra la lámina perpendicular del etmoides, se parte el etmoides. El etmoides tiene la apófisis cristal, la lámina cribosa y la lámina perpendicular. Entonces la lámina perpendicular del etmoides forma parte del tabique nasal. El tercer elemento del tabique nasal es el cartílago septal. Este cartílago se llama cartílago del septum o cartílago septal. Y el vomer descansa sobre unas crestas, sobre una cresta del palatino, una cresta del maxilar. Todos estos elementos forman el tabique nasal. Entonces, si le preguntamos elementos que forman el tabique nasal, la lámina perpendicular del etmoides, el vomer, el septum o cartílago septal, las crestas la cresta del palatino y la cresta del maxilar. Entonces hay pacientes que tienen traumatismos en la pirámide nasal y presentan fracturas en el tabique. Entonces el cirujano plástico o el otorrino reconstruye el tabique nasal. A veces el tabique nasal está desviado hacia una fosa y no puede respirar por una fosa. ¿No? El tabique cierra una fosa, hay que reparar el tabique, la ventilación tiene que ser por ambas fosas nasales. Ahora, en la parte anterior, aquí y lateral, no hay, hay piel, esta es piel. La parte interna de las alas nasales, esa es piel. El resto es mucosa. Todo esto está tapizado de mucosa. En la parte superior vamos a encontrar mucosa olfatoria y el resto mucosa respiratoria. Aquí en el dibujo del modo, ¿no?, tabique nasal, pero está formado por la lámina perpendicular del etmoides, el vomer, ¿no?, el cartílago del septum, el cartílago septal, y en la parte inferior la cresta nasal del palatino, la cresta nasal del maxilar. Todo esto forma el tabique nasal, ¿no? Ahora, vamos a ver la vascularización. ¿Quién irriga la mucosa del tabique nasal? ¿No? Aquí va a haber una mucosa, le dije en la parte superior, hay mucosa respiratoria y en el resto, mucosa olfatoria en la parte superior y en el resto mucosa respiratoria. Los vasos sanguíneos que se encargan de irrigar las etmoidales anteriores, las etmoidales posteriores, que son ramas de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es una rama de la maxilar interna. Entonces, la oftálmica
la arteria oftálmica que está dentro de la órbita, y aquí va a haber unos agujeros, se llaman agujeros etmoidales anteriores, agujeros etmoidales posteriores, por donde transcurren las arterias etmoidales anteriores, las posteriores. En la parte pegada al tabique y descendiendo de la parte posterior a la parte inferior y de atrás hacia adelante, tenemos la arteria esfenopalatina. Esta es la arteria más importante, la esfenopalatina. Entonces, etmoidal anterior, etmoidales posteriores, esfenopalatina. Luego tenemos aquí una arteria que ingresa desde el paladar, ingresa a la fosa nasal. Esta es la arteria palatina mayor. Y una rama, el labio, está irrigado por la labial superior. De la labial superior sale una arteria, ¿no?, en la rama septal de la labial superior, e ingresa a la fosa nasal. Entonces, la tabique está ricamente vascularizada. Y hay una zona donde concluyen estas arterias, ¿no?, el área de Kieselbach. Si le preguntan quiénes forman o quiénes se anastomosan, y en el área de Kieselbach, esta zona es ricamente vascularizada. Traumatismos de leve intensidad generan un sangrado nasal que se llama epístasis. Una epístasis es un sangrado nasal. Entonces, ¿quiénes se anastomosan para formar el área de Kieselbach? Primero, ¿dónde está? Está en la parte anterior del tabique nasal. Cuando dice septo significa tabique nasal. Ubica en la parte anterior del septo o septum, ¿no?, y está formado por 5 ramas: las etmoidales anteriores, las etmoidales posteriores, la esfenopalatina, la palatina mayor y la rama septal de la arteria labial superior. Entonces, fácilmente el paciente sangra. ¿Qué hacemos cuando un paciente está sangrando? Ustedes se lo están leyendo, de pronto cae una gota. No, pero eso se puede controlar, ¿no? Un poco de presión por fuera y ahí termina. Pero si el sangrado es de mayor magnitud, se coloca hay que llama cintas, o sea, de gasa, ¿no?, se puede colocar aquí. Y se va colocando pliegue por pliegue, ¿no?, hasta llenar toda la parte anterior de la fosa nasal. Hay una pinza que se llama pinza en bayoneta, así como una S, y se va colocando la gasa, ¿no?, una gasa en forma de una cinta, ya hay preparada en la emergencia, y con eso se tapona, se hace un taponamiento. Pero si el sangrado es anterior, pero a veces el sangrado es posterior, ¿cómo diferencia un sangrado anterior y un sangrado posterior? En el sangrado anterior va a haber gota de sangre que sale por el orificio nasal anterior. Si es un sangrado posterior, el sangrado va hacia la cavidad oral y el paciente lo va a eliminar por la boca. Entonces, si el paciente siente que el sangrado es hacia la parte posterior y lo elimina, es una epístasis posterior, ¿no? La epístasis anterior es hacia el orificio nasal. El tratamiento es igual: taponamiento, ¿no?, se llena de gasa, ¿no?, en forma de pliegue totalmente la fosa nasal, se deja 1 o 2 días, luego se echa cloruro de sodio con un goteo y se remoja y poco a poco se va cambiando. La inervación, así como hay irrigación de la mucosa del tabique nasal, también hay inervación. ¿Qué nervio va a inervar la mucosa del tabique? Entonces, la mucosa del tabique, en la parte superior, se llama la mucosa olfatoria, y el resto es mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria está ricamente vascularizada. La mucosa olfatoria está ricamente inervada. Por eso esta zona antes le llamaban pituitaria amarilla y esto se llamaba pituitaria roja, ¿no? La coloración es diferente, ¿no? Esta zona se encarga de calentar el aire o enfriar el aire, se encarga de humedecer el aire,
de acuerdo a la vascularización, a la densidad del vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos pueden contraerse o relajarse, y eso va a cambiar la temperatura dentro de la fosa nasal. La inervación, la parte superior del tabique, la mucosa, está inervada por los filetes nerviosos del primer par craneal. Estos filetes atraviesan la lámina cribosa y descansan sobre el bulbo olfatorio. Este bulbo está descansando sobre la lámina cribosa. Este bulbo es intracraneal, adentro del cráneo. Entonces los filetes están en la mucosa del tabique nasal. Entonces estaría el primer par craneal, es inervación olfatoria. La inervación sensitiva, ¿no?, está dada por el nervio etmoidal anterior. Así como en el nervio hay arteria etmoidal anterior, también hay nervio etmoidal anterior. En la parte posterior está inervado por el nervio nasopalatino. Entonces el nervio nasopalatino va a inervar la parte posterior e inferior de la mucosa del tabique, la parte superior y anterior por el nervio etmoidal anterior. Aquí, este es un dibujo de Netter, es otro tono. Aquí tenemos la mucosa del tabique nasal, de la fosa nasal izquierda. Aquí es la mucosa olfatoria, inervada por los filetes del nervio olfatorio, y la mucosa respiratoria, que es la pituitaria roja, está inervado hacia adelante por el nervio etmoidal anterior y en la parte posterior por el nervio nasopalatino. Estos dos nervios, este nervio es rama del quinto 2, en cambio el nervio etmoidal anterior es rama del quinto 1, el quinto 1 y este es quinto 2. Entonces el otorrino, si quiere reparar el septum, tiene que infiltrar al nervio nasopalatino alrededor, no con una aguja, una jeringa, desde el orificio nasal, infiltrar la mucosa y ahí bloquea el dolor. También tiene que infiltrar hacia adelante al nervio etmoidal anterior. Entonces el paciente pierde la sensibilidad. El otorrino, generalmente el que opera tabique nasal es el otorrino. El otorrino también ahora hace rinoplastia, ¿no? La rinoplastia debe ser del campo del cirujano plástico, ¿no? Pero el otorrino ya ingresa porque conoce toda la fosa nasal. Los otorrinos dicen: yo lo opero, pero desde el punto de vista funcional, yo dejo toda la cavidad de tal forma que el paciente pueda respirar. El cirujano plástico va más de la parte de la estética, ¿no? Entonces, los dos, hay problemas entre ellos. Así como hay problemas entre el ginecólogo y obstetra, con la obstetriz, ¿no? La obstetriz quiere hacer cesárea, ¿no? Y el obstetra dice: no, porque no es similar. Sí, está loca. Igual entre cabeza y cuello y el odontólogo dijo que el cáncer es el hay carreras que no tienen una buena explicación. Bueno, entonces aquí tenemos el tabique nasal, esta es la pituitaria roja, esta es la mucosa respiratoria y aquí está la mucosa olfatoria. Igual, este es en el tabique. Y en las paredes laterales, ¿no?, tenemos toda esta área de la pituitaria roja y arriba la pituitaria amarilla con mucosa olfatoria, mucosa respiratoria. Ahora, ¿hasta dónde va la fosa nasal? En la parte posterior. Va a ir hasta aquí donde no, pero se llama la coana. Entonces, igual aquí, no solo en el tabique, sino a este nivel hay un ópero, ¿no?, que comparte con el tabique, se llama coana. Entonces, si atraviesa la coana, llegamos a la rinofaringe. Esto es rinofaringe, ¿no? Hasta aquí es fosa nasal. Atravesamos el orificio que se llama coana, llegamos a la rinofaringe.
Y en la rinofaringe aquí observamos la trompa, la tuba faringia, ¿no? O trompa de Eustaquio, ¿no? Este conducto comunica la rinofaringe con el oído medio. Ahora, ¿cuál es la estructura ósea de la pared lateral? Claro, la estructura como tejido blando tenemos, aquí está el cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Si retiramos toda la mucosa, ¿qué estructura ósea vamos a encontrar? ¿No? Entonces, la estructura ósea de la pared lateral está dado por el cornete inferior, que es un hueso independiente. Este es un hueso independiente, el hueso de la cara. Luego tenemos el cornete medio y el cornete superior de pertenencia al etmoide. O sea, el etmoide tiene aquí la apófisis cristalaria, la lámina cribosa, ¿no? La lámina perpendicular del etmoide hacia el tabique, y lateralmente es cornete nasal medio, cornete nasal superior. Todo esto le pertenece al etmoide, ¿no? O sea, los cornetes superior y medio es del etmoide, y el cornete inferior es un hueso independiente. Hacia la parte anterior tenemos los huesos los huesos nasales o huesos propios de la nariz. En la parte anterior tenemos la apófisis ascendente del maxilar o apófisis frontal, ¿no? Que se va a unir con el hueso frontal, la apófisis frontal del maxilar. Y en la parte posterior tenemos la lámina vertical del palatino. Lámina vertical del palatino, esta es la lámina horizontal. También aquí tenemos al hueso lagrimal. Entonces, todos estos elementos forman parte de la pared lateral de la fosa nasal. Entonces, como tejido blando, cornete superior, cornete medio, cornete inferior, estamos hablando de la pared lateral, ¿no? Ahora, en la parte más anterior hay piel. Entonces, hay piel que ingresa a la fosa nasal, pero solamente es la parte anterior. A esta piel que ingresa a la fosa nasal se llama vestíbulo nasal, o al espacio, al compartimiento, se llama el vestíbulo nasal. Todo este vestíbulo está cubierto de piel y llega una línea, hasta este límite llega la piel. A partir de esta línea hacia arriba es mucosa, y esa línea, esa zona de transición entre piel y mucosa, se llama el limen nasal o limen nasal. Esta línea blanca es el limen nasal. De la línea blanca hacia afuera, vestíbulo. De la línea blanca hacia adentro, todo esto es mucosa, pero tiene un nombre. Esta zona se llama atrio. El atrio nasal es esta porción plana, no de mucosa. Después del atrio viene cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Y a donde está la línea punteada, a ese nivel se encuentra la coana. Atravieso la coana y la llevo a la rinofaringe. Este es el rinofaringe. Hay tumores de fosa nasal, que uno lo puede ver por el orificio. El paciente viene porque nota un tumor que está saliendo, pues en la ventana nasal, o el tumor crece, atraviesa la coana a la rinofaringe. El paciente no puede respirar. A veces el tumor destruye el paladar y se va hacia la cavidad oral. El paciente viene, tengo aquí una lesión en el paladar, examinamos, el tumor está aquí. Le pedimos una tomografía, el tumor ha llenado toda la cavidad nasal. A veces el tumor va hacia la rinofaringe, o el tumor puede ir hacia la base del cráneo, rompe la lámina cribosa y se mete al piso anterior de la base del cráneo, o ingresa esto se llama el seno esfenoidal, o ingresa al seno coronal. Seno son cavidades nasales, son cavidades que están alrededor de la fosa nasal, se llaman senos paranasales. Tenemos aquí el seno paranasal esfenoidal, este es esfenoide, este es el seno paranasal frontal, ¿no? Aquí como hay seno en estos huesos, también en el maxilar hay un seno.
se llama seno maxilar. Y en el etmoides también hay unos senos que se llaman vías etmoidales, y no lo vemos aquí. Entonces, si cortamos el cornete inferior, esta es una sección del cornete inferior, va a ver en la parte anterior hay un orificio. En ese orificio desemboca el conducto que viene de la órbita, se llama conducto lágrimo-nasal. A través del conducto lágrimo-nasal, las lágrimas terminan en el meato inferior. Entonces, si el paciente hay lagrimeo constante, va a haber abundante secreción de lágrimas, ¿no? Pero se elimina por el orificio nasal, pero no es mucosidad, son lágrimas, ¿no? Y todo el tiempo la lágrima está hidratando la córnea y el resto de lágrima cae hacia la fosa nasal, hacia el meato inferior. Es el único conducto que desemboca en el meato inferior. Ahora, ¿qué conductos o qué estructuras encontramos en el meato medio? Para ver aquí el meato inferior se ha cortado el cornete. Aquí está cortado el cornete inferior. Para ver las estructuras del meato medio, aquí se ha cortado al cornete medio. Entonces, ¿qué elementos anatómicos tenemos en el meato medio? En el meato medio tenemos una prominencia, esta prominencia ósea se llama bula etmoidal, de pertenencia al etmoide, entonces se llama bula etmoidal. Por delante tenemos aquí un canal, se llama canal musicorme o canal semilunar. Este canal. En este canal desemboca el seno frontal. Aquí vemos un aditamento. Aquí sale por aquí. Esto se llama infundíbulo del seno frontal. Entonces, el seno frontal desemboca en este canal, en el canal semilunar. ¿Quién más desemboca en el canal semilunar? Es el seno maxilar. Aquí está un aditamento que me agregaron a este dibujo. Aquí hay un orificio donde desemboca el seno maxilar. Entonces, en el meato medio vamos a encontrar la bula etmoidal, que es un relieve óseo. Por delante de la bula tenemos el canal semilunar, donde desemboca el seno frontal, en la parte superior y anterior, y en la parte media desemboca el seno maxilar. Y sobre la bula, aquí, se va a encontrar la desembocadura de las células etmoidales, célula etmoidal media. En el seno aquí va a haber otra estructura que desemboca las células etmoidales anteriores, sobre la bula las células etmoidales medias. Entonces, a nivel del etmoides hay varias células pequeñas, se llaman células etmoidales anteriores, células etmoidales medias, células etmoidales posteriores. Las células etmoidales anteriores y medias desembocan en el meato medio. Las células etmoidales posteriores en el meato superior. Pero aquí, ¿y dónde desemboca el seno esfenoidal? El seno esfenoidal desemboca en esta hendidura. Aquí. Esta hendidura se llama hendidura esfenoidal. Ahí desemboca el contenido del seno esfenoidal. Entonces, resumiendo, ¿qué estructura desemboca en los meatos? En el meato inferior, el conducto lacrimo-nasal. En el meato medio, en el canal semilunar, el seno frontal, el seno maxilar y las células etmoidales. En el meato superior, las células etmoidales posteriores. Y en esta hendidura, en la hendidura esfenoidal, el seno esfenoidal. Ahora, ¿cuál es la función de los senos paranasales? Estas cavidades están llenas de aire, no son estériles, no hay gérmenes aquí, simplemente producen una secreción, esa secreción va hacia la fosa nasal, ¿no? Pero a veces se infecta, se llena de pus, de gérmenes y bacterias, y se acumula pus en las cavidades, y se llama sinusitis. El paciente con sinusitis siente
que toda la parte central de la cara siente una sensación de pesadez, dolor en la región frontal, dolor en la región maxilar, ¿no? Y secreción purulenta por la fosa nasal, secreción amarillenta, verdosa, ¿no? Entonces el paciente tiene una sinusitis, hay que darle tratamiento con antibióticos, pero a veces es resistente, no se cura. Entonces el otorrino tiene que hacer irrigación, limpiar los senos, ¿no? Sacar los gérmenes en forma mecánica, irrigando esto, ¿no? Y luego le dan tratamiento con antibióticos. Ahora, ¿quién irriga la pared lateral? Irrigación de la mucosa de la pared lateral. Así como había irrigación de la mucosa del tabique, también hay vasos sanguíneos para la mucosa de la pared lateral. Para la mucosa que está cubriendo el cornete superior, el medio, el inferior, los meatos, el vestíbulo, el atrio, que es la parte anterior, delante de los cornetes se denomina atrio, la parte, el ingreso después del vestíbulo es el atrio, y después los cornetes y meatos. Entonces aquí también vamos a encontrar, así como en el tabique había etmoidal anterior, aquí también hay arterias etmoidales anteriores, arterias etmoidales posteriores. O sea, las arterias etmoidales tienen dos ramas, hacia el tabique y hacia la pared lateral. Y en la parte posterior, la arteria, fíjense aquí, tenemos la arteria, la maxilar interna, la carótida externa asciende. La carótida externa se va a dividir en una maxilar interna y una temporal superficial. De la maxilar interna, esa que ingresa a la profundidad de la cara, tiene 15 ramas. Y la última rama de la maxilar es la arteria esfenoidal o esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina da una rama que sale por el paladar. Esta es la arteria palatina mayor. Pero a medida que va descendiendo, la palatina mayor da ramas palatinas posteriores, ramas nasales posterolaterales, palatinas posteriores, que van a irrigar a los cornetes y a los meatos, ¿no? Y en la parte anterior tenemos las ramas de la arteria labial. Aquí está la arteria labial. De la arteria labial, que rama de la arteria facial, asciende una rama, ¿no?, hacia la pared lateral. Entonces, la irrigación de la mucosa de la pared lateral está por las etmoidales anteriores, etmoidales posteriores, la arteria esfenopalatina, y de la esfenopalatina sale la palatina mayor. Esa palatina mayor da ramas perforantes hacia la mucosa y se llaman las ramas nasales posterolaterales, ¿no? Y hacia adelante tenemos una rama de la labial superior, ¿no?, que es rama de la facial, que ingresa a la parte del vestíbulo y al atrio. Entonces aquí hay múltiples anastomosis en la mucosa de la pared lateral. La fosa nasal está ricamente vascularizada, ¿no?, y el mecanismo de vasoconstricción o vasodilatación genera un ambiente, ¿no?, de tal forma que el aire frío aquí se calienta y luego ingresa a la tráquea, a los bronquios, ¿no?, o el aire caliente aquí se enfría, ¿no?, y luego ingresa. También se humedece en esta zona. La inervación de la mucosa de la pared lateral, no solo hay ramas del primer nervio craneal en el septum, no en el tabique, también hay en la pared lateral. Aquí también hay mucosa olfatoria, ¿no?, y mucosa respiratoria en la pared lateral. Pues en la parte superior está el primer par craneal, en la parte anterior y superior, la rama, la arteria, el nervio etmoidal anterior, ¿no?, y en la parte posterior aquí tenemos, este es rama del quinto 1, ¿no?, y este es rama del quinto 2, a través del nervio. Hay un ganglio, en la profundidad hay un ganglio que se llama pterigopalatino. De este ganglio pterigopalatino salen las ramas esfenopalatinas
hacia la parte posterior, hacia los cornetes inmediatos en la parte posterior del inferior. Y también hay una rama del nervio improbatorio, orbitario, que ingresa hacia el vestíbulo. Entonces estos nervios, rama del quinto 1, del quinto 2 y una rama del nervio improbitario, se va a encargar de inervar la mucosa de la pared lateral. Este es el neto, el anterior, este es un dibujo del mono y este es un dibujo del neto, ¿no? Entonces en la parte superior del cornete superior, en la mucosa que cubre el cornete superior, está el primer nervio craneal, el nervio ecuatorio, hacia adelante el nervio medial anterior, hacia la parte posterior tenemos el ganglio pterigo-palatino y a partir de ahí van saliendo ramas palatinas posteriores o posterolaterales, ¿no? Aquí está el nervio palatino mayor, el nervio palatino menor, son ramas del ganglio pterigo-palatino. Igual con los grupos del neto, el drenaje venoso de la pared lateral, de la mucosa, de la pared lateral de la fosa nasal, es hacia la vena etmoidal anterior, hacia la vena etmoidal posterior, hacia la vena esfenopalatina y hacia la labial inferior, superior, hacia la labial, ¿no? Son vasos que tienen la dirección del flujo sanguíneo, es al revés que la arteria. Las arterias van llegando a la mucosa, las venas sacan la sangre no oxigenada hacia estas venas, ¿no? Así como está ricamente irrigada, también está ricamente drenada por estas venas, ¿no? Las venas drenan, ¿no? Las arterias irrigan. Entonces en esta tomografía, en la frontal, tenemos aquí el tabique nasal. El tabique nasal está formado arriba por la lámina perpendicular del etmoide y hacia abajo por el pómer. Entre la lámina perpendicular y el pómer, hacia adelante estará el cartílago del septo. Y aquí tenemos una fosa nasal izquierda, fosa nasal derecha, fíjense los cornetes. El espacio por donde respiramos no es grande, por este espacio entre el aire. Entonces el aire frío hace contacto con la mucosa, ¿no? Con la mucosa respiratoria, y ahí lo humedece el aire. Ahí si está caliente lo enfría, o si está frío lo va calentando. Este es el cornete inferior, ¿no? Este es el cornete medio y el cornete superior. La estructura del cornete inferior es un hueso propio, se llama el cornete inferior. En cambio, el cornete medio y el cornete superior le pertenecen al etmoide. El etmoide, ¿qué partes tiene el etmoide? La lámina es de la apófisis cristalina, ¿no? Aquí estará la lámina cribosa, la lámina perpendicular del etmoide, tiene el cornete superior, el cornete medio, y hacia la órbita, desde la órbita tiene una lámina, se llama la lámina papirácea del etmoide, y tiene las celdas etmoidales. Estos espacios de llaman celda etmoidal, se agrupan en una anterior, una media y una posterior. Entonces, cuando hay una rinitis alérgica, una inflamación por el hongo generalmente, eso se inflama rápidamente la mucosa. Al inflamarse le quita espacio y no puede respirar, ¿no? Entonces el paciente abre la boca para poder respirar. Entonces en la casa les guardamos libros, revistas, periódicos, y ahí está el hongo. Mientras no desaparezcan eso, el paciente va a tener una rinitis alérgica al hongo. Ustedes retiran la alfombra, que está a veces humedecida, lleno de ácaros, ¿no? Que no lo vemos, ¿no? Hongos, siempre el ambiente va a ser, mientras no saquen esas cosas,
el paciente o alguno de los niños fácilmente hace ictericia. Entonces desaparecen todo eso y mejora el paciente. El ambiente es importante, ¿no? Uno a veces no se da cuenta de eso. Ahora, las relaciones de la fosa nasal, ¿con qué se relaciona la fosa nasal? Hacia arriba con la base del cráneo, con el piso anterior. Hacia afuera con la fosa orbital. Estas son las fosas orbitales. En la parte superior, hacia afuera, pero en la parte inferior con los senos maxilares. Estos son los senos maxilares. Hacia abajo con el paladar. Entonces hay tumores de la fosa nasal que rompe la lámina cribosa y se mete al piso medio, al piso anterior de la base cránea, o ingresa a la fosa orbital, rompe esta lámina y se mete a la fosa, o rompe esta pared lateral de la fosa nasal y mete al seno, o rompe el paladar y va hacia la cavidad oral. Entonces, a veces esto va creciendo lentamente, el paciente no tiene molestia. Cuando ya atraviesa otros compartimentos y empiezan los síntomas. Entonces aquí, esta es la estructura del etmoides, la lámina perpendicular del etmoides, la apófisis cristal, la lámina cribosa, las células etmoidales, la lámina papilácea, esta lámina, ¿no? El cornete medio, el cornete superior. Todo esto le pertenece al etmoide. Y aquí podemos ver la relación de la fosa nasal con la órbita, la relación de la fosa nasal con el seno maxilar, con el paladar. Entonces, aquí hay un niño que nace sin nariz, sin pirámide nasal, se llama arritmia. Y como no podía respirar por la fosa nasal, respiraba por la boca, pero hacía infecciones frecuentes, porque la boca no es para respirar, hace una faringitis. Entonces queda que no puede respirar, adecuadamente le pusieron un tubo de traqueotomía. Pero el paciente falleció a los 12 años. Vamos a ver ahora cavidad oral.